¿Es una perspectiva realista para un plazo de 10 años? ¿Sabe por qué asusta un poco a la gente? Sí, claro. Es lo que llamo la línea siniestra. Y la política de Google sobre muchas de estas cosas es acercarse a esta línea, pero sin cruzarla. Yo diría que implantarle cosas en el cerebro sería cruzar la línea siniestra. ¿En el mío en concreto? Sí, al menos de momento. A finales del siglo XX, algunos titanes de la industria de Silicon Valley, como Steve Jobs y Bill Gates, hicieron una promesa que alteró para siempre nuestra manera de ver el mundo. Se extiende por el mundo como una superautopista. Se llama Internet. Y de repente eres parte de una nueva red de personas, programas, archivos, ideas. El ordenador personal e Internet llevaron a la humanidad a la era de la información, sentando las bases de una innovación ilimitada. En los albores del siglo XXI habría una nueva revolución. Una nueva generación de jóvenes genios hizo una promesa que superaba nuestros sueños más descabellados. La idea es recopilar toda la información del mundo y hacerla accesible y útil para todos. Información ilimitada, inteligencia artificial, máquinas que sabrán lo que queremos y atenderán cualquiera de nuestras necesidades. La tecnología iría más allá de lo imaginable, sería casi magia. Y pese a ello, el concepto sería tan sencillo como una sola palabra: búsqueda. Ese fue el comienzo de Google, y menos de una década después de Facebook. Le harían una nueva promesa a la humanidad. Lo interesante de Google y Facebook es que se crearon en universidades norteamericanas. En la Universidad de Stanford, dos estudiantes, Larry Page y Sergey Brin, decidieron crear el motor de búsqueda definitivo en Internet. En cuanto a Facebook, al otro lado del país, Mark Zuckerberg, estudiante de Harvard, quiso crear una plataforma social para conocer a chicas y hacer amigos. Así acabamos teniendo Facebook. Nunca piensas que crearás una empresa así o algo parecido. Solo éramos estudiantes de universidad. Creábamos cosas porque pensábamos que era genial. Era una promesa. La cuestión era crear un futuro brillante, que la información fluyera libremente. Y es que detrás de todo ello había cierto idealismo. Creo que una empresa como Google podría tener el potencial de marcar una gran diferencia, una diferencia positiva para el mundo. Y creo que, en consecuencia, también tenemos una obligación. Facebook y Google empezaron con una gran idea y grandes ideales. Por desgracia, también había un lado oscuro. El objetivo que nos propusimos no era hacer una comunidad en línea, sino una especie de espejo de una comunidad ya existente en la vida real. Google procesa el 65% de todas las búsquedas en Internet en Estados Unidos e incluso más en el resto del mundo. Al principio Google era solo un motor de búsqueda. Un motor de búsqueda era simplemente un índice de lo que había en Internet. Por aquel entonces, Internet era bastante pequeño. Su índice era mejor que otros. Su motor de búsqueda no fue el primero. He sabido que Page dijo que el objetivo de Google es hacer que la gente acceda y salga de Google a la web abierta lo más rápido posible. Y por lo general lo conseguían. El éxito de Google llevó de muchas maneras al éxito de la web abierta y al crecimiento explosivo de nuevas empresas y de la innovación durante ese periodo. Google desarrolló la increíble tecnología PageRank,
revelando lo que se conocía como el algoritmo Backrub. Esta tecnología estaba a años luz de servicios como Yahoo o AltaVista y rápidamente se convirtió en el claro ganador por razones puramente tecnológicas. PageRank se encarga de rastrear vínculos en Internet en lugar de ser un directorio como lo era Yahoo, haciendo fotos de las páginas web. Esta innovación durante al éxito de la web abierta y al crecimiento explosivo de nuevas empresas y de la innovación durante ese periodo. Google desarrolló la increíble tecnología PageRank, revelando lo que se conocía como el algoritmo Backrub. Esta tecnología estaba a años luz de servicios como Yahoo o AltaVista y rápidamente se convirtió en el claro ganador por razones puramente tecnológicas. PageRank se encarga de rastrear vínculos en Internet en lugar de ser un directorio como lo era Yahoo, haciendo fotos de las páginas web y analizando los vínculos entre ellas para evaluar su relevancia. De modo que, si se busca algo sobre la historia de Abraham Lincoln y hay un gran número de enlaces que llevan a una página en particular, eso significa que esa página es la más relevante. Ahora debían averiguar cómo podemos sacarle provecho a esto. Tenemos un índice. ¿Cómo ganamos dinero con él? Averiguaron cómo hacerlo, era bastante simple. Lo que tenían que hacer era rastrear las búsquedas que realizaba la gente. Los historiales de búsqueda contienen mucha información personal. A partir de ella se puede saber de inmediato si alguien es republicano o demócrata, el cereal que prefiere para desayunar, su orientación sexual y otras miles de cosas, puesto que se tiene acceso a las páginas web que visita. ¿Qué páginas visita? ¿Páginas porno? ¿Tiendas en línea? ¿Páginas para aprender a fabricar bombas? Esta información es como bloques que construyen un perfil sobre usted. Y ese perfil es real, es detallado, es pormenorizado y nunca desaparece. Google aumentó sus beneficios más del doble el año pasado vendiendo publicidad en Internet, pero con Microsoft y Yahoo dando la batalla para atraer a sus usuarios, su suerte puede cambiar rápidamente. Este fue realmente el primer mecanismo a gran escala de publicidad dirigida. Por ejemplo, si quiero vender paraguas, Google me puede decir exactamente quién está buscando paraguas, porque tienen su historial de búsqueda. Lo saben. Así pueden conectar a los fabricantes de paraguas con gente que busca paraguas enviándoles anuncios dirigidos. Google obtiene de ahí más del 90% de sus ingresos. Si se observa cómo se estructuró la compañía, se hizo de modo que los fundadores controlen siempre las acciones y determinen la dirección y el futuro de la empresa. Cualquier otra persona que entrara en la empresa simplemente pasaría a compartir los beneficios monetarios. Así que había un cierto idealismo que, según ellos, los motivaba. Su eslogan corporativo era "No seas malvado". Creo que el eslogan "No seas malvado" surgió en una reunión en el 2003, si no me equivoco. La gente preguntaba, bueno, ¿y cuáles son los valores de Google? Y uno de los ingenieros que estaba invitado a la reunión dijo, lo podemos resumir todo en un "no seas malvado". Lo interesante de este lema de no ser malvado es que nunca definieron qué era serlo. Nunca nos explicaron lo que significaba, pero la gente se aferró a él, lo adoptó en cierto sentido y confió en él porque, por supuesto, nadie quiere que lo asocien con una empresa malvada. De modo que la gente le dio a la palabra malvado su propio significado. Incluso su página de inicio sugiere que no está siendo manipulado. Así transmiten la idea de que es una interfaz limpia, simple, fiable, honesta y que la empresa que la ha creado no estaba siendo descaradamente perversa en sus acciones. Por ejemplo, no hay anuncios en la página de inicio, lo cual es importante. Así que durante esa fase inicial de júbilo, todo el mundo se preocupó más por explorar las posibilidades de la tecnología que por su potencial costo. Todo giraba en torno a la generosidad. Vamos a darle estas maravillosas herramientas. Le daremos estas cosas que podrán usar. Y después Google decía, no, de hecho, vamos a almacenar sus datos y a organizar la sociedad. Sabemos cómo mejorar y optimizar el mundo. Creo que hubo un par de tendencias que desviaron a Google de su camino de ser lo que conectaba a la gente con la mejor información en la red y la introducía en Internet. El nacimiento del teléfono inteligente con Steve Jobs y su iPhone
y el auge de Facebook. Y el hecho de que Facebook fuera una página donde la gente pasaba gran parte de su tiempo se convirtió en un indicador bastante importante al que los publicistas empezaron a prestar atención. La respuesta de Google fue desviarse de su carácter original e intentar que los usuarios permanecieran en Google. Entonces empezaron a expandirse rápidamente en otras áreas. Obtenían mucha información de las personas que usaban su motor de búsqueda, pero si la gente acudía a la página web directamente, era malo para Google porque dejaba de saber esas cosas. Entonces desarrollaron un navegador que ahora es el más usado en el mundo, Chrome. Si la gente usaba Chrome, podían reunir información acerca de cada página que visitaban, usaran o no su motor de búsqueda. Pero eso, por supuesto, no era suficiente porque la gente hace muchas cosas en sus dispositivos móviles y ordenadores sin usar el navegador. Querían saber lo que la gente hacía incluso cuando no estaba en línea. De modo que Google desarrolló un sistema operativo llamado Android, que es el que predomina en los dispositivos móviles. Android graba lo que la gente hace, incluso cuando no está conectada a Internet. Y tan pronto como se conecta a alguna red, carga a Google el historial completo de los lugares visitados en el día, entre muchas otras cosas. Es un progreso en la vigilancia que ha ejercido Google desde el principio. Cuando Google desarrolla una nueva herramienta, no lo hace para facilitarnos la vida, lo hace para tener otra fuente de información sobre nosotros. Todos estos supuestos servicios gratuitos, evidentemente no lo son, ya que las enormes y complicadas máquinas no son gratis. La interacción con estos servicios está organizada de tal forma que genere ingresos. Y eso es lo que son Google Docs, Google Maps y literalmente las más de 100 plataformas distintas que ahora gestiona Google. Las compañías que usan la vigilancia como modelo de negocio, y las dos más importantes siguen siendo Google y Facebook, no le venden nada a usted. Es a usted a quien venden. Nosotros somos el producto. Lo que Google le dirá es, somos muy transparentes, hay un acuerdo de usuario. Todos saben que si quieren buscar algo en Google y les damos acceso a esa información gratuita, necesitamos que nos paguen. Por ende, captaremos sus datos. El problema es que la mayoría de la gente no cree o no quiere creer que esos datos se usarán para manipularlos. El factor común entre Facebook y Google, aunque sean plataformas diferentes, son las matemáticas. Las dos están regidas por las matemáticas y la capacidad de recopilar datos. Te registras, creas tu perfil respondiendo a algunas preguntas e introduciendo información como tu área de estudios o especialización académica, información de contacto, números de teléfono, cualquier cosa que quieras decir, tus intereses, los libros y películas que te gustan y, lo más importante, ¿quiénes son tus amigos? Los fundadores de estas empresas eran esencialmente matemáticos que entendieron que al recopilar esta información no solo podría ser monetizada y vendida a los anunciantes, sino que también podría usarse para controlar, dirigir o encaminar a la gente en la dirección que quisieran. Básicamente, un algoritmo predice cómo deben reaccionar ciertas cosas. De ese modo, por ejemplo, usted introduce cierta información, en el caso de Google, introduciría una pregunta o una frase en el campo de búsqueda y luego las matemáticas deciden qué información se le debe mostrar. Los algoritmos se aplican en todo tipo de procesos en la vida cotidiana, desde el uso de motores de búsqueda hasta el manejo de automóviles. Tú escoges las variables y cuando hay un factor humano que decide cuáles son las variables, eso afectará el resultado. Imagínense entrando en una habitación. Una sala de control con unas 100 personas inclinadas sobre un escritorio que tiene pequeños botones y que esa sala de control dará forma a los pensamientos y sentimientos de 1.000 millones de personas. Puede sonar a ciencia ficción, pero es algo que existe en la actualidad. Nuestras premisas éticas están integradas en el software, pero es que también lo están nuestras premisas antiéticas. Por lo tanto, lo que sea que ponga en marcha Google será incorporado a los procesos automatizados que filtran nuestros datos. Yo solía estar en una de esas salas de control. Trabajé como experto en ética para Google, donde estudiaba cómo gestionar éticamente los pensamientos de las personas.
De lo que no se habla es de que hoy en día un puñado de personas que trabajan en un puñado de empresas tecnológicas dirigen a través de sus decisiones los pensamientos de miles de millones de personas. Google es esencialmente un gigantesco algoritmo de compresión. Y lo que hace un algoritmo de compresión es analizar un entorno muy complejo y simplificarlo. Básicamente, eso es lo que quieres que suceda cuando pones un término en un motor de búsqueda. Quieres que se analicen todas las posibilidades para poder seleccionar la más adecuada. De esta manera, Google simplifica el mundo y te presenta esa simplificación, tal y como lo hace el sistema perceptual humano. De ese modo, básicamente estamos construyendo una máquina de percepción gigante que es un intermediario entre nosotros y el complejo mundo. El problema es que, independientemente de las premisas con las que Google opera, los filtros serán los que determinarán cómo se simplifica y se nos presenta ese mundo. Cuando desea encontrar algo, un término, una persona, lo busca en Google. Es realmente rápido, no hay duda de eso, pero ¿recibe usted las mejores respuestas a sus preguntas? El algoritmo que usan para mostrarnos los resultados de una búsqueda fue diseñado con el propósito preciso de hacer dos cosas, lo cual introduce un sesgo inherente. Esas dos cosas son, lo primero, el filtrado. Es decir, que el algoritmo debe revisar todas las páginas web que tienen en su índice, tiene miles de millones de ellas, y debe hacer una selección. Pongamos que escribo, ¿cuál es la mejor comida para perro? En tal caso, buscará entre todos los alimentos para perro que tiene en su base de datos y todos los sitios web asociados con esos alimentos para perro. Ese es el filtro. Pero luego hay que ordenarlos. Y eso es lo segundo, el ordenamiento. Ahí vemos que el filtrado es subjetivo porque ¿por qué elige esos sitios web en vez de los otros 14.000 millones? Además, el ordenamiento también es subjetivo porque ¿por qué pone a Purina en primer lugar y a otra compañía en segundo? Sería inútil para nosotros si no fuera subjetivo. Eso es precisamente lo que queremos. Queremos que sea parcial. Así que el problema surge obviamente no cuando hablamos de comida para perro, sino de cosas como las elecciones. Me postulo para la presidencia de Estados Unidos. Si hacemos preguntas sobre temas como la inmigración o sobre los candidatos, el algoritmo hará nuevamente el filtrado seleccionando entre miles de millones de páginas web y luego las ordenará. Siempre favorecerá una marca de comida de perro sobre otra, un portal de música en línea sobre otro, o un servicio de compras sobre otro, y a un candidato sobre otro. El algoritmo de búsqueda de Google está formado por varios cientos de señales que intentamos agrupar para brindarle los mejores resultados a cada usuario. Solo el año pasado hicimos más de 500 cambios en nuestro algoritmo, por lo que según algunos cálculos cambiamos nuestro algoritmo casi a diario unas 2 veces. Es posible que sí estén usando algoritmos imparciales, pero es seguro que no están usando algoritmos imparciales para ciertas cosas, como buscar contenido inapropiado en Twitter, YouTube y Facebook. Esos algoritmos no son imparciales en absoluto. Están pensados para filtrar lo que se juzga malo. Lo que sucede es que los mejores tecnólogos con las computadoras más grandes y con el mejor ancho de banda se han empoderado más que el resto de las personas. Un buen ejemplo de ello es Google, que en gran parte lo único que hace es arañar el mismo Internet y los mismos datos a los que cualquiera tiene acceso. Y aún así es capaz de construir un enorme negocio que gestiona qué enlaces podemos ver, lo cual ejerce una influencia increíble en el mundo por el hecho de tener computadoras más grandes, mejores científicos y mayor acceso. Como plataforma digital sentimos que estamos a la vanguardia de los problemas que la sociedad enfrenta en un momento determinado, como dónde se traza la línea en materia de libertad de expresión y cosas así. La pregunta es, ¿qué es bueno y malo y según el criterio de quién? Y eso es especialmente relevante, dado que el propósito de estos sistemas es filtrar la información. Nos niegan o nos permiten el acceso a la información antes de que la veamos y pensemos en ella. Ni siquiera sabemos qué sucede entre bastidores. La gente que diseña estos sistemas está construyendo una gigantesca mente inconsciente que filtrará el mundo para nosotros y se ajustará cada vez más a nuestros deseos de una manera que beneficiará a los intereses de quienes construyen esas máquinas. Lo que hacen estos algoritmos es básicamente crear burbujas para nosotros porque el algoritmo aprende. Esto es lo que le interesa a Peter Schweizer y que me ofrece cuando estoy en línea más de mí mismo.
Estrecha tu visión en cierto sentido. Canaliza mi visión. Me lleva a una determinada visión del mundo. Puede que no sea la visión del mundo de Facebook, pero es la visión del mundo que le dará más dinero a Facebook. Intentan convertirnos en adictos por medio de los datos. El problema es que uno ve solo lo que ya sabe, y eso no es bueno porque usted también necesita ver lo que no sabe. De otro modo no se aprende. Facebook se defiende hoy contra las acusaciones de sesgo político. Un artículo publicado este lunes en el sitio de noticias de tecnología Gizmodo asegura que los empleados de Facebook omitían noticias de orientación conservadora en su sección de actualidad. Eso crea una terrible dinámica cuando se trata de consumo de información y noticias porque nos lleva a ver el mundo de una manera muy reducida y estrecha. Hace que sea más fácil controlarnos y manipularnos. Creo que lo más preocupante de Google y Facebook es lo que no llega a tu conocimiento. Y es que aunque Internet brinda mucha libertad en el sentido de darnos acceso a toda esa información, en realidad existen dos porteros, Facebook y Google, que controlan a qué tenemos acceso. Las agencias de noticias deben hacerse cargo de que sus páginas de inicio han dejado de ser importantes. La gente usa Facebook como página de inicio, usa Twitter como página de inicio. Estos flujos de noticias son sus portales al mundo de la información. Google y Facebook empezaron como empresas de Internet y ahora se han convertido en empresas mediáticas, en proveedores de telecomunicaciones. Y al menos en Estados Unidos existe una regulación para las empresas mediáticas, para los periódicos y para los proveedores de telecomunicaciones. Pero para las empresas de Internet y medios sociales como Google y Facebook no hay tal regulación, de modo que su papel ha cambiado. Los estudios muestran que ahora los individuos esperan que las noticias los encuentren a ellos. Cuando empezamos, nuestra empresa refutó lo de que a la generación del milenio no le interesan las noticias. Decíamos, eso es absurdo, sí que les interesan, todos queremos estar informados. Lo que pasa es que están ocupados y hay que buscar el modo de encajar las noticias en sus vidas. Hay mucha desinformación activa. Viene muy bien empaquetada y no se distingue cuando se ve en Facebook. Podemos perder mucho de lo ganado en libertades democráticas, economías de mercado y prosperidad que damos por sentado. Google y Facebook anuncian que están actualizando sus políticas para prohibir que los sitios de noticias falsas usen sus redes publicitarias. Ambos gigantes tecnológicos han sido objeto de escrutinio por presentar noticias falsas durante las elecciones presidenciales. La expresión noticia falsa ya no describe nada. Es un arma arrojadiza que todos usan. Si una noticia real no le gusta a alguien, simplemente se descarta como noticia falsa. Es una forma de hacerla desaparecer. Se usa impropiamente como una forma de descartar una evidencia real y objetiva de que algo ha sucedido. Ahora mismo en las noticias vemos mucha preocupación por el tema de las noticias falsas, como se las llama. Hay tres razones por las que no deberíamos preocuparnos por ellas. Primero, son competitivas. Puedes publicar una noticia falsa sobre mí y yo puedo publicar una noticia falsa sobre ti. Es totalmente competitivo. Siempre ha habido noticias falsas, así como anuncios televisivos falsos y carteles publicitarios falsos. Siempre ha existido y siempre existirá. Segundo, las puedes ver. Son visibles, las puedes ver con tus propios ojos. Y el hecho de que las puedas ver significa que las puedes sopesar. También sabes que siempre hay un factor humano, porque normalmente pone el nombre del autor de la noticia falsa. Puedes limitarte a ignorarlas. En general, la mayoría de las noticias, igual que la mayoría de los anuncios, nadie los lee, en realidad. Si las pones delante de alguien, no hará más que recorrerlas con la mirada. Y la tercera razón por la que las noticias falsas no representan ningún problema es porque existe una cosa llamada sesgo de confirmación. Normalmente prestamos atención y creemos en lo que confirma nuestras creencias. Por ejemplo, si ves una noticia falsa que pone Hillary Clinton es un demonio y te gusta Hillary Clinton, no te lo creerás. Dirás, es ridículo. Pero si resulta que crees que Hillary Clinton es el demonio, dirás, sí, lo sabía. De modo que no puedes cambiar la opinión de la gente con noticias falsas.
No puedes. Solo confirmas las creencias que la gente ya tiene. Lo que sí es un problema son las nuevas formas de influir en la gente que ni son competitivas, ni se pueden ver, ni se ven afectadas por el sesgo de confirmación. Y si hay algo que no puedes ver, el sesgo de confirmación no surte efecto. Ahora mismo estamos en un mundo donde nuestras opiniones, creencias, actitudes, preferencias electorales y compras son diariamente impulsadas de uno u otro modo por fuerzas que ni siquiera podemos ver. El verdadero problema de la manipulación de noticias e información es el secreto. Es lo que hacen Google y Facebook de forma regular al suprimir ciertas historias y guiarnos hacia otras que no son las historias que estamos buscando. Esa es la verdadera manipulación que se está produciendo. Las noticias falsas son el objeto brillante que quieren que persigamos y que en realidad es irrelevante en comparación con el problema al que nos enfrentamos hoy. Usamos Google de forma intensiva. El usuario promedio realiza varias consultas al día, unos usuarios más que otros, y no te das cuenta de cómo te afecta con el tiempo. Y sabemos que la gente no necesariamente verifica los datos por su cuenta. Confían en las empresas mediáticas, confían en los medios dominantes. Cuentan con empresas como Google para darles respuestas sobre el mundo, sin comprobar necesariamente si son verdaderas. Facebook se ha convertido en la principal fuente de noticias para los estadounidenses. ¿Qué pasaría si sesgaran el canal de noticias en favor de una u otra causa, de uno u otro candidato? ¿Tendríamos forma de saberlo? Claro que no. No sabemos cuáles son los objetivos de Facebook. De hecho, el propio Facebook no sabe cuáles son sus objetivos, porque representa la suma total de todas las personas que están trabajando en sus algoritmos. Un informante, alguien que antes trabajaba para Facebook, se presentó el año pasado y dijo: "Yo era uno de los administradores de noticias de Facebook. Nos pasábamos los días sentados eliminando historias de actualidad que eran demasiado conservadoras y de vez en cuando encajábamos una historia solo porque creíamos que estaba genial". El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, dice que se ha comprometido a darle a todo el mundo la oportunidad de expresarse. Así responde a la acusación de que Facebook elimina puntos de vista conservadores de sus temas de actualidad. Pueden eliminar ciertos resultados según lo que creen que usted debería ver, según lo que aporten sus seguidores. Un nuevo informe sostiene que, según un ex empleado de Facebook, la megared social a veces ignora noticias que son de actualidad para sus miles de millones de usuarios si éstas proceden de una fuente conservadora o tratan de algún tema que causa agitación entre los conservadores. Facebook manipula constantemente a sus usuarios. Lo hacen a través de lo que incluyen en sus canales de noticias y lo hacen por medio de las publicaciones que permiten ver a sus usuarios. Y el hecho de que decidieran realizar experimentos psicológicos con sus usuarios es algo de lo que creo que la gente debe ser plenamente consciente. Lo hicieron para ver cómo las distintas cosas que algunos publicaban generaban diversas reacciones en otras personas. Y afecta a tu salud. Lo que publican tus amigos de Facebook puede influir directamente en tu estado de ánimo. Un estudio demuestra que cuantas más publicaciones negativas ves, más negativo te vuelves. Por ejemplo, pongamos que alguien quiere publicar algo muy negativo que aparece en un canal de noticias. Querían ver la reacción de los usuarios a través de sus likes, sus declaraciones y sus publicaciones, y averiguar así quiénes a lo mejor ya tenían predisposición a sufrir depresiones o quiénes tenían otros problemas en sus vidas. Pueden saberlo a través de los me gusta, de los contactos y en función de a dónde vaya. De modo que lo que querían era hacerse con esa información y luego convertirla básicamente en un arma contra sus usuarios. De ese modo, sus usuarios podrían ver diversas cosas que pueden influir en su estado de ánimo y en su manera de interactuar con los demás. Eso es muy poco ético. Por lo visto, hubo jóvenes a quienes les afectó tanto que podrían haberse hecho daño a sí mismos por lo que vieron en su canal de Facebook, y todo por culpa de esos experimentos. El caso es que en Facebook no tenemos voz ni voto, no somos ciudadanos de Facebook, no podemos votar en Facebook, no es una democracia. Esa no es la manera de diseñar el futuro. No podemos confiar solo en una empresa para crear nuestro futuro digital.
Es lo que llamo la línea siniestra. Y la política de Google sobre muchas de estas cosas es acercarse a esta línea, pero sin cruzarla. Google cruza la línea siniestra todos los días. Y no solo cruza la línea siniestra, sino que también la desplaza. Siniestro es una palabra interesante, ¿verdad? Es una palabra que connota terror. No dijo peligroso, no dijo antiético. Hay muchas palabras que podrían encajar, pero dijo siniestro. Y siniestro es algo sombrío, que te sigue y te espía con malas intenciones, ¿no es así? Esa es la definición de la palabra siniestro. No creo que una persona con valores éticos diga, iré hasta la línea siniestra, entonces me detendré. Más bien diría algo así. ¿Qué les parece si no nos acercamos demasiado a la línea siniestra para no arriesgarnos a tener un comportamiento ni siquiera medio siniestro? Porque si algo es siniestro, es que es realmente malo. Un atracador siniestro es peor que un simple atracador. Un atracador lo que quiere es tu dinero. Solo Dios sabe lo que quiere un atracador siniestro. Quiere algo más que tu dinero. Le das a Google mucha información. Buscas las cosas más íntimas en Google. Buscas las enfermedades que tienen tus familiares. Buscas cosas que a lo mejor tu esposa o esposo no quieren que sepas. Y le cuentas a Google más de lo que le cuentas a un familiar, a tu cónyuge o a tu más íntimo amigo. Google tiene tanta información sobre ti que da miedo. En lo que atañe a Google, estamos estudiando 3 formas muy eficaces que tienen de influir en la opinión de la gente. Hace unos años descubrimos un fenómeno al que llamamos efecto de manipulación del buscador, o SEM, por sus siglas en inglés. Es un efecto de lista. Un efecto de lista es un efecto que tienen las listas en algunos aspectos de nuestro funcionamiento cognitivo. Por ejemplo, lo que aparece en la parte de arriba de una lista es más fácil de recordar. El SEM es un efecto de lista particular, porque es el único que conozco que está respaldado por un régimen diario de condiciones operativas que nos dice que lo que aparece en la parte superior de resultados de búsqueda es mejor y más veraz que lo que sale más abajo. Se ha llegado al punto de que menos del 5% de la gente hace clic más allá de la primera página, porque lo que sale en la primera página, sobre todo en la parte superior, es lo mejor. La mayoría de las búsquedas que hacemos son rutinarias. ¿Cuál es la capital de Kansas? Y en esas búsquedas siempre la respuesta correcta aparece justo en la parte superior. Así pues, aprendemos a dirigirnos una y otra vez a esos resultados de arriba. Pero llega el día en que buscamos algo de lo que realmente no estamos seguros, como por ejemplo, ¿dónde ir de vacaciones? ¿Qué coche comprar? ¿O por qué candidato votar? Hacemos nuestra pequeña búsqueda y aparecen los resultados. ¿Y qué sabemos al respecto? Que lo que aparece arriba del todo es mejor. Lo que está en la parte superior es más veraz. Por eso es tan fácil utilizar los resultados de búsqueda para cambiar la opinión de la gente. En comparación con las noticias falsas, este es un fenómeno realmente escalofriante porque es invisible. Es una manipulación y pasa inadvertida. No es competitivo porque de entrada, Google a todos los efectos no tiene competencia. Controla el 90% de las búsquedas en la mayor parte del mundo. Google solo le mostrará una lista en un orden determinado, lo que tiene un impacto dramático en las decisiones de la gente, en sus opiniones, creencias, etc. Lo segundo que hacen es lo que podríamos llamar relleno automático. Si busca a un candidato político, al congresista John Smith, por ejemplo, y escribe «Congresista John Smith», le saldrán varias opciones que serán una pista, por llamarlo de algún modo, de lo que podría estar buscando. Si le salen 4 sugerencias de búsqueda positivas acerca de un candidato, adivine qué pasa. El SEM. Eso es lo que pasa. Quienes puedan cambiar de opinión lo harán, porque es probable que la gente haga clic en una de esas sugerencias. Eso le traerá resultados de búsqueda que obviamente favorezcan al candidato en cuestión. Les llevará a páginas web que le favorezcan. Pero ahora sabemos que si permite que aparezca tan solo una noticia negativa en esa lista, el efecto desaparece por completo debido a un fenómeno llamado sesgo de negatividad. En algunos grupos demográficos, una noticia negativa puede generar de 10 a 15 veces más clics que un artículo neutral de la misma lista. Así pues, Google manipula tu opinión desde el primer carácter que pones en la barra de búsqueda.
Este es un medio de manipulación increíblemente potente y simple. Si su empresa proporciona un buscador de Internet y desea apoyar a un candidato, una causa, un producto o una empresa, simplemente suprime información negativa en sus sugerencias de búsqueda. Con el tiempo, toda clase de gente irá cambiando de opinión en el sentido que usted desea, pero no suprima la información negativa sobre otro candidato, otra causa u otro producto. Además, muy a menudo Google enmarca su respuesta en un cuadro. En esos casos, ofrece resultados de búsqueda solo por debajo de ese cuadro, que es donde está la respuesta. Cuando se trata de búsquedas locales, que son las más comunes en Google, el 40% de todas las búsquedas, la cosa no está en absoluto clara. Si busco un pediatra en Scranton, Pensilvania, lo que pasa es que Google sigue dividiendo la página, mete la información basada en la meritocracia en la parte de abajo de la página y deja su cuadro de respuesta en la parte superior. Pero llena ese cuadro con sus datos restringidos procedentes de su propia cosecha. Se trata tan solo de análisis de Google que se intentaron recopilar a lo largo de los años. Los usuarios están acostumbrados a pensar que lo que sale en la parte superior es lo mejor. Pero en lugar de eso, solo aparece lo que Google quiere que vean. Y no se distinguen. Al final resulta que Google básicamente es capaz de manipular los resultados y perjudicar directamente al consumidor. Porque la madre que busca un pediatra en Scranton no encontrará al pediatra con la mejor calificación según los propios algoritmos de Google, sino al que Google quiere. Lo que creo que lleva a consecuencias terribles en el mundo real. Por lo tanto, Google tiene como mínimo 3 formas distintas de influir en su opinión por medio de su buscador, y las utiliza. Hablamos de una sola empresa, con el poder de hacer cambiar de opinión literalmente a miles de millones de personas, sin que nadie tenga ni la menor idea de que lo hace. Cambiamos de tema. Quiero preguntarle sobre privacidad e información. Como usted ha dicho, tenemos un teléfono que técnicamente siempre está encendido. Además, Google básicamente parece saber lo que voy a preguntar antes de que lo pregunte. Gestiona mis consultas, sabe todo lo que pasa en mi casa. ¿Debería preocuparme lo mucho que saben de mí? En Google llevamos más de una década respondiendo a esa pregunta y la respuesta es siempre la misma. Usted tiene el control sobre la información que tenemos sobre usted. De hecho, puede suprimirla. También puede buscar de forma anónima. Puede elegir no darnos esa información, pero si nos la da, podemos hacer mejor nuestro trabajo y ofrecerle un servicio mejor. Esa es la respuesta correcta. Claro que los sistemas informáticos recopilan datos, pero los olvidamos con el tiempo. Y hemos dicho por qué y cómo. Google quiere que tu privacidad esté protegida de todos menos de ellos. Lo primero que tenemos que hacer es dejar de usar Gmail. Google almacena y analiza todos los correos que escribimos y todos los correos entrantes que leemos, incluso los procedentes de otros servicios de correo electrónico. Google lo rastrea todo. Y no solo rastrean los correos que escribes, sino también los borradores de esos correos locos que decides no enviar. Luego la información de Gmail se añade a tu perfil personal y así es como cuentan con una fuente de información más para enviar anuncios dirigidos. Los gigantes de la tecnología están cada vez más bajo vigilancia de políticos, reguladores y expertos de izquierda y derecha. A algunos les preocupa su creciente poder llamándolos incluso monopolios, y la tensión sigue en aumento. Sin embargo, su papel en la vida actual no decrece, desde luego. En NewsHour también hemos trabajado y colaborado con Facebook, Google y muchos otros nuevos medios de comunicación. Los periodistas con los que hablo regularmente de estos temas, periodistas de Time Magazine, The Guardian, The Hill y muchos otros, usan Gmail. Y no solo eso, sus empresas utilizan una especie de Gmail. Sus correos electrónicos pasan por los servidores de Google. Google supervisa todas sus comunicaciones entrantes y salientes. Y lo mismo pasa en las principales universidades. Si has ingresado en la Universidad de California después de una fecha determinada, ¿sabes qué? Estás usando Gmail, lo sepas o no.
Y se descubrió que, de hecho, Google analizaba los correos electrónicos de los estudiantes con fines no educativos. A día de hoy seguimos sin saber cuáles eran esos propósitos, porque Google todavía no ha confesado lo que hacían con la información. Todavía no han acreditado que han eliminado esos datos. El gran desafío fue cuando descubrí que Google escaneaba los correos electrónicos de nuestros estudiantes con fines publicitarios y otros fines no educativos. Recurrí a los legisladores estatales y traté de alentarlos a introducir leyes que prohibieran esas prácticas. Pero cuando fui a la sede del gobierno estatal, ¿quién cabildeaba contra el refuerzo de la privacidad de nuestros hijos? Google y Facebook. Bueno, supongo que tiene sentido que muchos aspectos de nuestra vida estén influenciados por Google. Pero, ¿saben qué? El gobierno federal trabaja con Google. Así que si cuentas con el gobierno federal para regular Google, recuerda que el gobierno federal utiliza Google Docs. Utilizan las herramientas de Google. En algunos casos incluso están vinculados a Gmail. Es decir, que Google se ha fusionado con nuestro gobierno federal de muchas maneras. Uno de los motivos del gobierno para usar Google es que lo tiene todo hecho. Tienen algo que funciona, que parece funcionar bastante bien para los consumidores, por lo que la idea subyacente fue, bueno, que algunas agencias gubernamentales usen Google Docs, o usaremos Google Cloud para algunas cosas. Carecen de las competencias técnicas para garantizar la pertinente seguridad, y luego se convierte en una situación embarazosa cuando tratan de ocultarlo a los medios, porque la gente, con toda razón, dirá que hay un gran riesgo de seguridad. Varios miembros del Congreso piden investigar a Google por rastrear en secreto a usuarios de iPhone en Internet, incluso aquellos que creían haber bloqueado este tipo de vigilancia. Vemos que el patrón se repite una y otra vez. Fíjense en Google Street View. Google acordó pagar $7 millones a 38 estados por recopilar datos de redes inalámbricas abiertas a través de sus coches de Street View. Los vehículos equipados con antenas y software de código abierto recopilaban datos de identificación de redes, así como marcos de datos y datos de carga útil transmitidos por redes inalámbricas abiertas mientras pasaban los coches. Es una gran herramienta para turistas o migrantes nostálgicos, pero el abogado experto en privacidad, Kevin Bankston, asegura que Google se ha vuelto demasiado invasivo. En Internet hay mucha gente indignada con esto, creo yo. Les parece repugnante e incómodo. Así que si no fuera porque los pillaron, los multaron y porque trataron de ocultar algunas de las cosas que hacían y los medios se enteraron, nada les habría sucedido. El nuevo Google Home Mini ya tiene un enorme problema y eso que aún no está a la venta. La semana pasada lo entregaron de forma gratuita a algunos periodistas para que lo probaran. Uno de ellos descubrió que su dispositivo grababa todo lo que estaba al alcance del oído y lo subía a Internet. Cada vez más gente ha empezado a usar dispositivos inteligentes en casa. Hay dos cosas que deberían saber, creo yo. La primera es que siempre están activos y siempre escuchando, así que recopilan una enorme cantidad de información sobre sus usuarios. La segunda es que solo te dan una respuesta. Creo que debemos ser conscientes del sesgo que hay en ello, porque cada vez más gente ha empezado a usar estos dispositivos. Por cierto, los niños también los usan, y ellos no tienen la capacidad de distinguir un resultado sesgado. Según un informe de Electronic Frontier Foundation, algunos colegios recopilan y almacenan nombres de niños, fechas de nacimiento, historiales de navegación, ubicación y muchos otros datos sin proteger debidamente la privacidad. Fueron a las escuelas y les ofrecieron las aplicaciones educativas de Google de forma gratuita. Lo que no dijeron es que, de hecho, recopilaban en secreto información sobre nuestros hijos que aprovechan para la elaboración de perfiles. No sabemos cómo puede ser usada esa información en su contra. Tal vez se use en su contra cuando soliciten el ingreso a una universidad o cuando busquen trabajo, o al contratar un seguro o cuando quieran comprar algo en línea. Recopilan esa información para luego emplearla contra nuestros propios hijos. ¿Y saben qué pasó? Nada. Absolutamente nada. Cuando la Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Educación se enteraron, no tomaron ninguna medida. Google surgió de un programa de doctorado en filosofía de Stanford. Tienen una afinidad por lo académico, se ven a sí mismos un poco como académicos por naturaleza. Su campus parece un campus universitario. Google financia muchas instituciones académicas y académicos individuales de todo el mundo. Encontramos unos 300 trabajos académicos de alguna manera financiados por Google que apoyaban las políticas de Google. Les gusta decir, nos respaldan los expertos académicos más importantes del país. Pero lo que no le dicen al público es que en realidad están financiando esos expertos y académicos independientes.
Cuando Eric Schmidt testificó ante el Congreso sobre si Google era un monopolio, reforzó su punto de vista con un estudio académico, pero no reveló que dicho estudio fue financiado por Google. ¿Considera usted que su empresa ha estado ejerciendo enorme poder para dirigir el tráfico de Internet de forma que perjudica a muchas pequeñas empresas rurales? Hay empresas pequeñas realmente buenas y bien intencionadas que suben y bajan en las listas, pero en este negocio por cada perdedor hay un ganador. Me satisface saber que la mayoría de las pequeñas empresas se benefician considerablemente de nuestro enfoque. Y como le dije antes a la senadora Klobuchar, creo que en todo caso nuestro sistema promueve y favorece a las pequeñas empresas frente a las grandes, brindándoles una audiencia y un papel que de otro modo no tendrían gracias a la naturaleza del funcionamiento de los algoritmos. Google tiene listas negras, y la mayor lista negra que tienen se llama lista de cuarentena. Supongo que muy poca gente ha oído hablar de esa lista y, sin embargo, les diré que no solo es una herramienta de censura, sino que es con mucho la lista más grande y peligrosa de la que Google dispone con el fin de controlar información. La lista de cuarentena es una lista de sitios web que Google no quiere que usted visite. ¿Acaso hay 1000 ítems en esa lista? No. En esa lista hay millones de sitios web. Google tiene el poder de bloquear el acceso a sitios web y no hay regulaciones relevantes al respecto. No hay supervisión. No hay un grupo asesor. No hay nada. Nadie se da cuenta ni siquiera de que Google ya lo está haciendo. En cierta ocasión, Google desconectó todo Internet durante 40 minutos. The Guardian habló de ello. Google no lo negó. Desconectaron la mitad de Internet en Japón y nuevamente admitieron lo ocurrido. Hablamos de una empresa con demasiado poder. ¿Quién le dio a Google el poder de desconectar Internet? ¿Cómo es eso? La tasa de adopción de teléfonos inteligentes es tan significativa que esa es su forma de acceder a información. De modo que cómo la gente consigue información, en qué creen y en qué no, es un proyecto para la próxima década. Creo que nos movemos cada vez más hacia una era en la que la gente afirma que debemos cuidar mejor de nuestros entornos y de nuestras identidades digitales. Eso significa ser conscientes de lo que ponemos en nuestras computadoras, pero más importante aún, de lo que nuestras computadoras y nuestros dispositivos ponen en nosotros. Estamos compartiendo información con ellos, información cada vez más delicada. La cantidad de datos que tenían sobre nosotros hace 15 años era relativamente pequeña, ahora es increíblemente compleja y no olvidan nada. Señor Zuckerberg, recuerdo muy bien su primera visita al Capitolio en el 2010. En aquel entonces habló con el grupo de trabajo republicano de alta tecnología del Senado que presido. Entonces dijo que Facebook siempre sería gratis. ¿Es todavía ese su objetivo? Sí, senador. Siempre habrá una versión gratuita de Facebook. Es nuestra misión tratar de ayudar a conectar a todos alrededor del mundo y acercar al mundo. Para ello creemos que necesitamos ofrecer un servicio que sea asequible para todos y estamos comprometidos a hacerlo. ¿Cómo sostiene un modelo de negocios en el cual los usuarios no pagan por su servicio? Ofrecemos publicidad. Ya veo. Al fin y al cabo, nada hay gratis. Y eso es aún más cierto cuando se trata de las redes sociales e Internet. Toda la economía de Internet está basada en la vigilancia y es algo en lo que deberíamos pensar mucho y cuidadosamente. ¿De verdad es un modelo de negocio sostenible que protege nuestra privacidad, a nuestras familias y a nuestros hijos? Deberíamos pensar en cómo podemos seguir adoptando un enfoque desregulador y liberalizado, pero que permita a la gente obtener la información que les hace falta para saber sobre lo que se está haciendo y si están de acuerdo con ello o no. Por tanto, creo que necesitamos hacer un mayor énfasis en la transparencia, la privacidad, el establecimiento de condiciones iguales para todos, para que la gente sea consciente de qué pasa y pueda tomar decisiones de una manera que hoy por hoy no es posible hacer de forma clara. No está claro que los reguladores sean lo bastante rápidos como para mantenerse al día con la tecnología. Llevarán unos 5 años de retraso, que en este caso equivalen a 100. O sea, sería igual que competir con la Inglaterra victoriana. Creo que sería mejor en muchos sentidos si hubiera múltiples motores de búsqueda que competieran entre sí y múltiples Facebook, porque al menos entonces tendríamos una diversidad de desafíos éticos, en lugar de este desafío totalitario que enfrentamos ahora.
Mi preocupación es que no creo que haya mucha gente en el gobierno que entienda el alcance del problema. Ni siquiera creo que entiendan realmente a qué se enfrentan. Son cambios tecnológicos masivos a gran escala y todos se están produciendo en paralelo. No tenemos idea de cuáles serán sus consecuencias. Mi preocupación fundamental es que estas máquinas nos reflejen éticamente, y eso debería ser aterrador, porque no diría que nuestro sistema ético está en orden. Y las máquinas reflejarán lo que somos, pero de una forma exagerada. Y eso si damos por supuesto que lo que estamos construyendo es algo bueno. Yo no creo que sea algo bueno, pues será nuestro reflejo. Si poseen este tipo de poder, entonces la democracia es una ilusión. Las elecciones libres y justas no existen. Deben existir numerosas medidas de seguridad para no solo garantizar que no ejercen esos poderes, sino para que no los puedan ejercer. Internet nos pertenece a todos. No pertenece solo a Google o a Facebook. Tenemos pruebas empíricas de que Google tiene un sesgo de autoservicio, lo cual perjudica directamente a los consumidores. Como sociedad, como democracia, cada vez que nos fijamos en el nivel que ocupan en el sector de la información, realmente parece alarmante, porque ya son más poderosos que los gobiernos. Son una especie de reguladores, pero reguladores privados sin ninguna responsabilidad política. No creo que nuestra especie pueda sobrevivir si no solucionamos este problema. No puede ser que en nuestra sociedad, dos personas que quieran comunicarse entre sí solo lo puedan hacer si esta comunicación es financiada por una tercera persona que pretende manipularlos. La noción tradicional de totalitarismo se basa en la premisa o en la idea de que un gobierno intenta establecer control absoluto sobre tu vida y para ello usa el poder y la fuerza represiva de un gobierno. Pues bien, lo que básicamente tenemos ahora es una fuerza totalitaria en el mundo, que son precisamente las grandes empresas tecnológicas. Pero, ¿saben qué? No han usado tropas de asalto, no han usado el Gulag, tampoco han recurrido a la detención de presos políticos para lograrlo. Lo permitimos nosotros mismos, nos ofrecemos voluntariamente. Actualmente vivimos en un mundo donde esos gigantes tecnológicos tienen un control y una capacidad para manipularnos con los que Stalin, Mao, Hitler y Mussolini solo podían soñar. Su poder es inmenso y nosotros confiamos en que esas grandes empresas tecnológicas tomen una decisión correcta y acertada por nosotros. Yo, por mi parte, no estoy preparado para cederle semejante poder a esas personas. Entre tanto, si las empresas no cambian, eliminen sus cuentas. ¿De acuerdo? Vamos a seguir este caso muy de cerca porque es clave para entender